Entonces vamos a entrarle a la enseñanza del día de hoy usando los siguientes versículos de la Biblia. Y bueno, luego vamos a ver el tema acerca de Cristo, el modelo para enfrentar y vencer la apostasía. ¿Ok? A ver, ponme las citas bíblicas ahí rápidamente para poder avanzar, por favor. Y se las recuerdo para que tengamos en mente que hay una lucha todo el tiempo en contra de nuestras vidas. Este personaje del que hablamos allí no se duerme, hermano. Ese siempre anda viendo en dónde quiere entrar en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 9 del libro de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, dice el libro de Apocalipsis. También dice la siguiente escritura, hablando nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice la siguiente cita, todo en referencia al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, ¿verdad? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice el siguiente versículo, el versículo 15, que siempre les cuesta ponerlo, no sé por qué. Parece ser que está muy ahí, muy escondidito. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Hermanos, ahí falta una, ¿verdad? La de Pedro. A ver, se me estaba pasando una, que es la que nos advierte a nosotros de que tenemos que andar bien listos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahí se está refiriendo a la iglesia. Puede sentarse, ya oraron. Vamos a entrarle directamente al consejo de la palabra del Señor. Jesucristo es un ejemplo, le decía yo, en todo. La Biblia nos hace conocer que Jesucristo se hizo hombre. ¿Cuántos lo creen? Porque lo dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que vivió entre ellos, sin ninguna ventaja, por ser Dios hecho carne. Él tuvo que pasar por todo tipo de necesidades. No era aquel que vino el Hijo de Dios y dice, yo no voy a pasar por necesidades porque soy Dios y me la voy a llevar tranquilo. No, Él tuvo que pasar por cada una de las cosas que nosotros pasamos para podernos entender, para poder ser un sacerdote allá en los cielos que se pueda apiadar de nuestras debilidades, amén, y de los ataques que tenemos en contra del enemigo. Entonces, enfrentó nuestro Señor Jesucristo, al igual que todos nosotros, todo tipo de necesidades, todo tipo de adversidades, experimentó la pobreza, experimentó el rechazo y experimentó todo tipo de desventaja desde el mismo momento de su nacimiento. Quiero leerle dos citas bíblicas en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta no la tenés allí, pónmela de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4, hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire la actitud que tuvo Él y mire por qué nosotros tenemos que verlo a Él y no a las personas, porque las personas nos pueden fallar, Cristo no falla. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4 dice, por tanto nosotros también, dándole un aliento a la iglesia que está pasando por momentos difíciles, por enfermedades, porque acaba de hablar de los héroes de la fe en el capítulo 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigue diciendo el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Sí se da cuenta? De Él vamos a hablar y se va a dar cuenta por qué los tenemos que tener puestos en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. También el libro de Filipenses, hablando acerca de la humanidad de Jesús, para que usted y yo veamos de que Jesucristo tuvo que pasar, se tuvo que despojar y tuvo que vivir lo que nosotros vivimos. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. 2:5 del libro de Filipenses. A ver, ¿qué dice Filipenses 2:5? Mire el consejo que nos da. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siga. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imagínese, hermano, hasta dónde llega nuestro Señor Jesucristo. Hecho semejante a los hombres. Siga. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. El enfoque debe de ser Cristo cuando leemos las Escrituras. Entonces vamos a aprender, aleluya, cómo Cristo enfrentó al enemigo. ¿Qué cosas son aquellas que tenía Jesús claras en su vida terrenal? Esto es algo muy importante. Ya hemos visto personajes del Antiguo Testamento que sucumbieron ante la tentación, ante la presión y ante tanta arsenal que le tiró el diablo a sus vidas. ¿Sufrió presiones Jesús en su vida y ministerio? ¿Sufrió Jesús presiones en su vida y ministerio? ¿Cuál era el objetivo del enemigo para con Jesús? ¿Qué era lo que buscaba el enemigo para con Jesús? ¿Qué armas usó el enemigo contra Jesús? Entonces vamos a ver así rápidamente algunos puntos que son muy fundamentales para que usted y yo podamos aprender cómo debemos nosotros enfrentar la vida y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder vencer. Quiero comenzar entonces con el primer punto. ¿Por qué Cristo se pudo sostener? ¿Por qué Cristo, o qué era lo que Cristo, cuál era el éxito, cuál era la base de Jesús para poder enfrentar todo tipo de ataque que le pudo haber lanzado el enemigo? Ya le digo, el diablo quería sacar a Jesucristo del propósito para el cual había sido enviado. Y vamos a ver todo lo que usó. Pero antes de ver todo lo que usó el enemigo, yo quiero hablarle del fundamento sólido de Cristo en la tierra. Le voy a hablar acerca de su fundamento, y ese debe de ser nuestro fundamento para que nosotros podamos enfrentar toda lucha, todo ataque, toda adversidad, toda bendición, toda prosperidad, toda tentación, y permanecer nosotros firmes hasta el fin.
Eso fue lo que hizo Jesús. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Él enseña estas cosas. Después, esto es terminando ya el Sermón del Monte, cuando Él establece los principios del reino, cómo se debe de comportar un creyente. Dice el capítulo 7, versículo 24. Si usted quiere saber a qué se refieren todas estas palabras, tiene que leer el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Porque a eso se refiere cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Se está refiriendo al capítulo 5, al capítulo 6 y al capítulo 7. ¿Ok? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente. Él lo enseña y Él lo pone por obra. ¿Ok? Que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, hablando de la vida de una persona. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, o sea, sobre los principios que Él había establecido en el capítulo 5, 6 y 7. Sigue diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea que usted las puede oír, pero no las hace. Si se da cuenta de lo que dice el Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a quién dice, a un hombre insensato, o sea, a un hombre tonto, a un hombre necio, a una persona que no sabe lo que está haciendo, que edificó su casa sobre la arena. Sigue diciendo, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí podríamos poner nosotros a Jeroboam. Ahí podríamos nosotros poner a Caín. Ahí podríamos nosotros poner a Salomón, que no siguieron los principios que Dios había establecido, la palabra que Dios les había dado. Y cuando vino el enemigo y los tentó con esto y con lo otro, no se pudieron sostener. Pero ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que vea algo en Cristo. Porque muchos de nosotros, los que enseñamos, los que predicamos, podemos enseñar bonito, pero quizás no podemos poner la palabra por obra. Muchos de nosotros podemos oír, podemos aprender, pero no vivimos lo que el Señor nos dice. Por lo tanto, nosotros vamos a ser presas fáciles para que el enemigo vaya trabajando en nosotros y poco a poco nos vaya sacando del camino de la fe. Porque apostasía significa que tú le des la espalda al Señor y que tú dejes esa fe que un día tuviste en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento sólido, entonces, terminamos ahí, ¿verdad? Hasta el 29, perdón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces quiero comenzar con esto, hablando del personaje, del ser humano de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía algo muy importante que todo cristiano, de todo hijo de Dios, tiene que tener en su vida. Jesucristo tenía identidad. ¿Qué significa el tener identidad? El saber quién soy. ¿Ok? Saber quién yo realmente soy en el Señor. Yo vivo por lo que el Señor dice, por lo que el Señor ha establecido. Porque ahí vamos a ver algunas citas en donde usted va a aprender que a Jesucristo le dijeron un montón de cosas, pero a Él nunca, en ningún momento, lo hicieron dudar de quién era Él. Yo le hago la pregunta a usted, ¿lo han hecho dudar a usted, sí o no? De repente, con algún comentario, con alguna palabra, con algo que de repente le han dicho, ala, ¿será que es cierto? Dice usted. Nuestra identidad es algo muy importante. El mundo no tiene identidad. El Hijo de Dios debe de tener identidad. Significa que Jesucristo sabía quién era, de dónde había venido y a dónde se dirigía.
A veces nosotros parece ser que vamos al cielo, pero nuestro estilo de vida parece que nos muestra como si nos vamos a quedar en la tierra. ¿A que sí? Por un momento nos emocionamos, el cielo, las calles de oro, pero por otro momento viene el enemigo y nos dice, ¿y verdaderamente crees eso? Yo que vos estaría trabajando y haciendo mucho dinero, hombre, y asegurarme la vida. Y entonces viene donde uno tiene que mostrar identidad de uno mismo. Porque Jesucristo, cuando hablaba del cielo, hablaba de su casa. Hablaba del lugar donde Él quería estar todo el tiempo. Yo he venido y me voy a ir otra vez, decía Él, bien seguro. Entonces, Él sabía quién era, sabía de dónde había venido y hacia dónde se dirigía. Él tenía identidad. Él no quería ser como nadie más. Muchos de nosotros nos queremos parecer a la gente, porque no apreciamos la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Ay, si tuviera los ojos de aquel, si tuviera la altura de aquel, si tuviera un poquito de más carne o menos carne. Bueno, el día de hoy queremos menos carne, ¿verdad? Menos músculo, menos esto, menos lo otro, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa el día de hoy con la gente. No, Jesucristo no quería ser como nadie más porque sabía quién Él era. A cada uno de nosotros Dios nos hizo con una particularidad muy especial. Ya le dije, somos únicos. El hecho de querer ser como alguien más muestra nuestra ignorancia, nuestra falta de capacidad de entender la obra de Dios en nosotros. Jesucristo nunca quiso ser como David, nunca quiso ser como Moisés, nunca quiso ser como Salomón. Él es Jesús. Y eso es algo muy importante. A veces hay vocecitas en nuestros oídos que nos dicen, eres tal cosa. Hablamos la vez pasada del pasado, ¿verdad? Y nos quieren, eres todavía. ¡No! Usted diga, soy un hijo de Dios ahora. Ya no soy el mismo. He nacido de nuevo. Hoy hay pocos originales y muchas copias en la tierra. ¿Cierto o no es cierto? Porque la mayoría quiere parecerse a otro. ¿Ah? ¿Qué le parece? Por eso hay un montón de invenciones en el mundo. El hombre vacío siempre trata de identificarse con alguien. ¿Por qué se sigue a un cantante? ¿Por qué se sigue a un artista? Porque se pretende ser como él. Si tiene un talento, queremos tener ese talento, aunque nosotros cada uno tenemos un talento por lo menos. Lo que pasa es que no tenemos identidad. Jesucristo tenía identidad. Él no trató de hacer la copia barata de alguien más. Número uno. Número dos, fíjese lo importante que es conocer esto, porque de esa manera él iba a enfrentar al enemigo y todo aquello que le tirara al enemigo. Número dos, conocía y guardaba los principios que Dios había establecido. Yo he venido a cumplir la ley, dijo. Yo no la he venido a quebrar, dijo. En pocas palabras, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo que he oído allá en el cielo es su agua acá en la tierra, dijo él. Tremendo. Esa era una de las cosas tremendas de nuestro Señor Jesucristo. Vivía por ellos, aunque a su alrededor no lo hicieran. Nosotros somos ese tipo de personas de que si miramos de que la mayoría no lo hacen, también nosotros nos vemos inclinados a no hacerlo, y ahí el enemigo toma ventaja. Porque no tenemos convicción en nuestra vida de lo que decimos que nosotros creemos. A Jesucristo nunca lo hicieron dudar. Jesucristo nunca, que porque la mayoría de repente se le iba, dijo, entonces voy a cambiar los principios. No. Se mantuvo en los principios porque sabía lo importante que era mantenerse en ellos. Esa sería su victoria. Él no se dejaba impresionar por las personas y por sus nuevas ideologías, ya que sabía de dónde venían. El día de hoy en las iglesias se hablan un montón de tonterías, locuras, cosas que no están en la Biblia, hermano. Pero como se oyen bonitas, viene el predicador, las agarra, las copia y empieza a enseñarlas como que si fuera la Biblia. Jesucristo no hace eso.
Porque uno se queda de repente impresionado por el talento que tiene alguien al hablar. Yo quisiera ser como ese orador, dice. A ver cómo lo hace, a ver de dónde lo sacó. Y por eso uno de repente se ve impresionado, porque se oye bonito el mensaje o la palabra que están dando ellos, aunque no sea bíblica. Porque, por ejemplo, hablarle bien bonito a la gente, darle su palmadita en la espalda, decirle, todo va a estar bien aunque esté en su cochinero, pues eso le gusta a la gente, ¿verdad? Pero ¿la edifica verdaderamente? No, porque no se le está enseñando los principios bíblicos. Cristo era ese tipo de persona que conocía y guardaba los principios que Dios había establecido. No se dejaba doblegar por nadie, ni impresionar por oradores en ese tiempo. ¿Qué otra cosa era muy importante para Jesús que es necesario tener como persona, como conocedor, como hijo de Dios? Esto es algo muy importante. Sabía y comprendía los valores de la vida. Sabía y comprendía los valores de la vida. A él le interesaba mucho la vida de la persona. A él no lo impresionaban las ropas finas. A él no le impresionaban los palacios, porque cuando los discípulos lo llevaron, mira, Señor, el templo, y trataron de quizás sorprender a Jesús, ¿verdad? Pasa Jesús así, ¿verdad? Y los mira. Mira, vamos a sorprender a Jesús. Ajá. Este templo no va a quedar piedra sobre piedra, dijo. Eso se oye cruel. Ellos estaban tratando de hacer una conversación y tratando de darle un gran valor a esa construcción. Digo, ¿saben qué? Y nosotros somos ahora testigos, ¿va? 70 años después, no quedó piedra sobre piedra de ese templo. A él no lo impresionaba eso. A él no lo impresionaba la riqueza de las personas. Cuando llegaban los ricos, a este le voy a dar una palabra porque este me puede dar. Este me puede comprar. Con este puedo sacar ventaja. Con este podemos hacer un gran grupo, podemos comprar esto y lo otro. No lo impresionó a él la riqueza. Es más, habló en contra de la riqueza, del amor al dinero. Dijo lo que pasaba con esas personas y le enseñó al apóstol Pablo que era como una, ¿qué, hermano? ¿Y qué hacía el dinero? El amor al dinero. Hacía que los hombres cayeran en redes. Cuando el Señor habla de las riquezas, la gente se quedaba sorprendida. Eso es conocer los valores. Entendía el valor de la religión y entendía el valor de la vida humana. ¿Entendía el valor de la religión? No, pero era más importante la salvación de una persona. Entonces, es importante conocer los valores, porque si no, nos van a vender a nosotros. El enemigo va a venir con cosas que le gustan a nuestra carne, que son pasajeras. A Jesús vamos a ver que le vino de esa manera y vamos a ver cómo él las enfrentó. ¿Cuántos alaban al Señor? Conocía los valores de la vida, conocía las prioridades de la vida, lo cual siempre será tentativo para todo ser humano. Si no conoce los principios, tú y yo vamos a hacer una pieza muy fácil para el enemigo, porque vamos a cambiar. El día de hoy se cambia el honor de una mujer o de un hombre por dinero, por fama, porque no conocen los valores. Dice, si tienes mucho dinero, vas a ser feliz, y es la mentira más grande que se pudo haber inventado el enemigo. Puede comprar cosas, pero no compra felicidad. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34, dice de la siguiente manera las escrituras: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y despreciará al otro. No podéis servir, ¿qué dice? A Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque te vas a ir a ellas, te van a enamorar las riquezas y te van a apartar del camino del Señor. Sigamos leyendo, porque él está hablando ahí de principios, de valores. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sigue diciendo, mirad las aves del cielo, que trabajan todos los días para hacerse millonarias y poder comprar unos cuantos árboles, unas ceibas para poder ahí heredar a sus hijos y que puedan tener pajaritos todo el tiempo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Usted qué opina? ¿Valemos más que ellas, sí o no? Según la palabra del Señor, sí. Pero el día de hoy se valoran más a los animales que a una persona. No conocen los valores. Sigamos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, con una cirugía, ahora, añadir a su estatura un codo? Las hermanas sí han podido subir un codo. Muchas hasta un codo y medio, porque caminan así, ¿verdad? Pero luego se lo quitan y quedan en el mismo lugar. ¿Y quién de vosotros se podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Sigue diciendo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, dice. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos, dice. ¡Ah, qué tremendo! ¿Ah? Siga. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire y lo está diciendo Jesús. Lo está diciendo el hombre que está a punto, ahorita en la enseñanza, de mostrarle cómo es esto, hermano. Porque a él no lo ve afanado usted. Pero tampoco porque lo ve afanado, lo ve pobre. Porque él es rico. Aún en la tierra. Porque la riqueza está dentro de nuestro corazón, hermano. Yo puedo tener poco y ser feliz. Porque sé quién soy. El ignorante, el que no conoce de Dios, le dicen cómo tiene que ser feliz los de allá afuera. Nosotros empezamos a ser felices desde adentro. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Ja! Dios es bueno, iglesia. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea los mundanos, ahí eso es lo que quiere decir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, dice la Biblia, ¿cuántos tienen ese Padre ahí arriba? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo le hago la pregunta, ¿fueron añadidas a la vida de Jesús, sí o no? A ver, se lo voy a hacer una vez más. ¿Fueron añadidas a la vida de Jesús, sí o no? ¿Y qué buscaba Jesús? Él es nuestro ejemplo a seguir. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el fundamento sólido de Cristo en la tierra? La voluntad de Dios era lo más importante para Jesús. ¿Cuál era la voluntad del Señor para con Jesús, hermano? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué hay de Él? ¿Y qué hay de Él? Y sus sueños, y sus aspiraciones, y sus necesidades, y sus pasiones. ¿Sí se da cuenta? Nosotros, cuando tenemos ese tipo de lenguaje de yo, nos volvemos egoístas y empezamos a actuar en contra del principio bíblico, porque Cristo no vivió para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Hay muchos en sus predicaciones piensan que Dios está, a ver, ¿qué querés? Aquí está. ¿Y vos qué querés? Ok. ¿Y qué me pediste? Aquí está. Oh, todo. Ajá. Que no les importa lo que yo quiero, es lo que ustedes quieren. ¡Mentira! Es la voluntad del Padre la que se debe de hacer. Y eso fue lo que hizo Jesús.
Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer el enemigo con esa voluntad que conocía Jesús que debía de hacer? Tenía que cambiarla. ¿Sí se da cuenta? Él es un ser humano cuando estuvo en la tierra. ¿Ok? Él pasó lo mismo que nosotros y Él es un ejemplo para nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Para Él era importante venir a cumplir con el propósito establecido de morir en la cruz, de la salvación de las almas y el hacer todo aquello que agrada al Padre. Era la salvación, era la redención, era poder traer al hombre, al ser humano, una vez más a la presencia del Señor. ¿Cuál es el fundamento sólido de Cristo en la tierra? La fe y la confianza absoluta, a pesar de las circunstancias adversas. Usted nunca ve a Jesús dudar por las circunstancias adversas. Usted siempre lo ve confiar aún en la cruz. Qué hombre más tremendo. Adversidades que enfrentó todo el tiempo. Un hombre que humanamente tuvo toda razón para abandonar la fe, ¿o no? Por la forma en que lo recibió el ser humano, por la forma en que lo trató el ser humano, por la forma en la que el ser humano se pasó con él. Él pudo haber dicho, ¿saben qué, señores? Muéranse. Ya me cansé de ustedes. Pero él fue paciente. ¿Ah? Él sabía lo que estaba haciendo. Y no había circunstancia que lo sacara de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero el enemigo estaba como que dice, ahí vas a ver cómo te voy a agarrar, papá. Conmigo no vas a poder. Gloria sea el nombre del Señor. El enemigo lo iba a atacar para sacarlo de la fe. Y iba a usar todo tipo de arma posible para llegar al corazón de Jesús. Entonces veamos, por lo descrito anteriormente, cómo le ayudaron estas cosas que acabamos de mencionar, estos fundamentos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él desde muy pequeño, Él mostró un gran compromiso con el reino de los cielos. Dice en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 49. 2:49 del libro de Lucas. Léalo conmigo. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Eso era cuando tenía aproximadamente unos 12 años. Dice que Él fueron allá, ¿verdad?, al templo, a una fiesta, y se regresaron, pero Él no venía con ellos. Él era un niño de 12 años, y dice que los papás empezaron a preocupar, ¿dónde está Jesús? Y lo empezaron a buscar, y dice que lo hallaron en el templo enseñando. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Hay la juventud, dice el día, no, yo primero me muro todo y luego voy a servir al Señor. Y muchos ya le sirven solamente lo último le dejan al Señor. Jesucristo desde muy temprana edad nos muestra el compromiso que tenía con el reino de Dios. Entonces, punto número 2. En la tentación y el ataque de Satanás a Jesús en el desierto. En el capítulo 4 del libro de Lucas nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, así debe de andar todo creyente, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sigue diciendo, por 40 días. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y era tentado por el diablo. El mismo diablo lo enfrentó. Dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Mire, este no respeta a nadie, no respetó a Jesús. Él sabía con quién se estaba enfrentando. Se enfrentó a Caín y lo venció. Se enfrentó a Salomón y lo venció.
Se enfrentó a Adán y Eva, los venció. Se enfrentó a Jeroboam y lo venció. Dijo, yo también venzo a Jesús, dijo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice la Biblia? Tuvo hambre. Fíjese pues, el enemigo está observándolo. Ya lleva varios días sin comer, dice. Es el mejor momento para tentarlo. Es el mejor momento para que caiga. Es el mejor momento para que deje su compromiso. Aquella dedicación que está haciendo para el Padre en este ayuno. Ese era tiempo de consagración para el Señor. Ese era tiempo dedicado para el Señor en ese momento. Pero su cuerpo tenía hambre. ¿Cuántos en algún ayuno han sentido hambre? Es cuando más nos da hambre a nosotros. Sentimos, es un concierto en nuestro estómago. Porque es difícil. Hay algunos ayunos más fuertes que otros, ¿verdad? Que uno dice, Señor, mejor lo voy a entregar. Dice, no lo entregue. Cuando más le está costando es porque más está orando el Señor. Y el enemigo diciendo, mira esos taquitos. De repente una hermana o un hermano dice, hermano, te invito al restaurante, le dice. Nunca lo he invitado y esta vez sí lo quiere invitar. Tremendo. O llega la esposa o llega el esposo, ¿verdad? Mira, mi amor, híjole, lo que te traje, qué casualidad que en ese momento le lleva a eso. Lo que más le gusta. Pero dejemos esos gustitos, ¿sabes? Por 40 días, dice la Biblia. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Aquel estaba observando. Y le vio la expresión a Jesús, porque cuando tenemos hambre nosotros cambiamos nuestra expresión. Nos ponemos tristes. Unos más que otros. Entonces el diablo le dijo, si eres, fíjese la táctica de él. Si eres, le dijo. Mire que está haciéndolo doble, porque hay necesidad, pero a la misma vez está apelando a quién es él. ¿A poco si no eres hijo de Dios? Si lo fueras, pues sería otra cosa, pero si eres hijo de Dios, le dice, mire lo astuto que es. Di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, ¿por qué le dice eso Satanás? ¿Acaso conocía Satanás a Jesús? ¿Acaso sabía Satanás que Jesús podía convertir la piedra en pan? ¡Claro que sí! Dese cuenta lo que le dice. Si eres hijo de Dios, dale. Yo sé que lo puede hacer. Y ahorita se va a jactar de su poder para saciar su necesidad, dijo. Ajá. Pero ¿qué pasaba? Él estaba en consagración. Ese era tiempo en el que estaba buscando a Dios. Ahí iba a tentarlo. Dese cuenta quién es Jesús. Entonces sigue diciendo el siguiente versículo. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. Dese cuenta. Él es Jesús y él le pudo haber dicho, te reprendo, lárgate. ¿Cierto o no es cierto? Pero nos deja una gran lección a nosotros. Todo el tiempo tiene la palabra en su corazón. Se defiende con la palabra. La dice porque la palabra del Señor tiene poder. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Es que así lo dice la Biblia, es viva y eficaz, dice. Y más cortante que una espada de 2 filos, dice el libro de Hebreos. Eso le conté. Escrito está, usando a Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, le dice. Y no le hizo caso. Si hubiera sido Jesús, yo lo convierto en dona al diablo y me lo como en ese momento. Porque como soy Jesús el Todopoderoso, ¿eh? Y como veo que nosotros somos bien tremendos, con poder, con dinero, con fama, cuidadito nosotros. Pero dése cuenta
la personalidad de Jesús. Increíble ese hombre, hermano. Entonces, la primera tentación se refiere a los deseos de la carne. Ese era un deseo de la carne, una necesidad de la carne. Aleluya. Y esas necesidades o deseos son las que muchas veces el enemigo aprovecha. ¿Para qué, hermano? Para tentarnos, para sacarnos poco a poco. Yo sé que te gusta, dice. Venite, dale, venite, hacelo. ¿Ah? No te va a pasar nada, dice. ¿Ah? Y como usted arde, ¿ah? Según sea lo que él ha observado en nosotros. Porque estaba observando a Jesús. Y en este momento dijo, tiene hambre, dijo. Ahora, te observa y dice, ¿de qué tienes hambre? Te dice. ¿Ah? Y te mira, va. Porque si estás en el sillón viendo televisión, tienes hambre, va. Pero ¿de qué hambre? Mírate el dinero ahí, hijita, y tienes una gran necesidad, ¿va? ¿Ah? ¿Qué te parece? ¡Ay! ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús contesta con la escritura de Deuteronomio 8:3. Ahora, ¿era malo comer pan? Porque si era malo comer pan, y nosotros ya estamos tronados. Porque todos comemos pan. No era malo comer pan. Era el momento en el que se estaba haciéndole querer comer el pan. El problema es hacerlo entonces cuando nos hemos comprometido con Dios a no hacerlo por motivos espirituales, cualquier tipo de cosas, que en lo que nosotros seamos sentados hablando de nuestros deseos carnales. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Porque este es el ejemplo a seguir, ¿ok? Número 2, para avanzar con lo que es la tentación. Pero fíjese que él sufre la misma tentación y él es un hombre que está tentado también como nosotros. La segunda tentación se refiere al orgullo. Vayamos ahí le puso el hermano la escritura, más todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Porque al final de cuentas nosotros vivimos de lo que Dios ha hecho con su palabra. Sigamos, regresemos allá, por favor, rápido. Yo creo que voy a partir en dos enseñanzas. Ay, Señor. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No le ofreció un aumento de $20, por el cual nos vendemos muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Ah? O el sueño americano, y mentimos esto y lo otro, o un carro, o cualquier tipo de cosa. No, a él no le ofrecieron. ¿Por qué será que el diablo no le ofreció una casa? ¿Por qué no le ofreció un puesto con los judíos? ¿Por qué le ofreció todos los reinos de la tierra? Ay, imagínense que a usted le ofrecen una manzana en algún lugar bien así, bien bonito, te vende su alma y todo. ¿Ah? A él le ofrecieron todos los reinos de la tierra. ¿Era tentativo o no era tentativo? ¿Ah? Porque él es un hombre. Pero él tiene principios. Pero él tiene valores. Pero él no vive por nada de esta tierra, porque él no es terrenal, él es celestial. ¿Ah? Y nosotros no somos terrenales, somos celestiales. Si le cree al Señor. Sigue diciendo. Y le dijo al diablo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, dijo. Entonces, ¿por qué andamos buscando entonces ese tipo de cosas? A veces uno dice, ¿es la bendición de Dios? ¿Será que fue la bendición de Dios? ¿O será que es un ganchito el que te tiraron para decir, aquí te estoy jalando? Y no sabes que ya estás llegando a donde yo te quiero. Y cuando vengas acá te doy el socón. Dígale al hermano que está a la par suya, cuidado por favor, dígale. A ver, ¿qué contestó el Señor? Si tú postrado me adorares, todos serán
tuyos, le dijo. ¿Qué hubiera hecho usted y qué hubiera hecho yo? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque yo pienso, Satanás. No, él dijo, porque escrito está. Una vez más, usando la escritura. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí se da cuenta? ¿A qué apeló y cuál fue la respuesta de Jesús? Él nunca usó discusión personal. Él todo el tiempo se fue a lo que Dios había establecido. Nosotros no discutimos con nuestras opiniones personales, sino con lo que dice la palabra del Señor. Allí está la victoria de cada uno de los creyentes. Pero nosotros queremos imponer lo nuestro, aunque lo que digamos esté contradiciendo la Escritura por capricho. Cuando se alaban al Señor. Si el diablo utilizó la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de los deseos carnales. Entonces, la tentación se refiere a los deseos de la carne, que son los que muchas veces hacen al ser humano apartarse de nuestro Dios. Y Jesús contestó con la Escritura, en este caso, una vez más, de Deuteronomio. Amén. Ahora, en el Salmo 91, del 11 al 12, hablando del orgullo, ¿qué dice el Salmo 91, 11 y 12? Ajá. Eso fue cuando le hace la tentación. ¿Cuál es esa tentación? A ver, vayamos allá, porque yo creo que vamos a ver. Sí, cuando él le mostró un momento los reinos de la tierra y le dijo, ok, sí, porque a mí me ha sido entregado, ok, y en la otra dice, ¿dónde está la de cuando lo llevó, en el versículo 9 le dice, y lo llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Fíjese lo que hace el enemigo en este caso, hermano. Usa la Biblia. Aquí le usó la Biblia. O sea que el enemigo puede usar la Biblia. Lo que pasa es que la usa de manera equivocada. ¿Para qué? Para hacerte caer. El tramposo. Es bien tramposo. Dice, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden, le dice. ¿Si se da cuenta lo que está haciendo el diablo ahí? Apela a su carne, apela a su orgullo y apela a la codicia de los ojos. Esto es algo muy importante, porque nosotros de la misma manera somos tentados. Y en ninguna de esas cede el Señor. Lo corrige el Señor todo el tiempo con la palabra. No tentarás al Señor tu Dios, le dice. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a hacer algo por presumir. Yo no voy a hacer algo solamente por complacerme a mí. Yo voy a hacer algo cuando está escrito de parte del Señor. Si tengo que sanar a alguien, lo voy a sanar porque eso es lo que dice la Escritura que yo debo de hacer. Pero no voy a hacer algo que para complacer a la gente, para armar un show yo, y que la atención sea puesta sobre mí y no sobre Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 12. No, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y en el capítulo 6, versículo 16 del libro de Deuteronomio, ¿qué dice? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Esa fue la escritura que usa el Señor Jesucristo. Ahora, regresando al libro de Mateo, dice, capítulo
4, versículo 12, dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No se apartó todo el tiempo. Como quien dice, la regué, no lo pude hacer caer. Gloria a Cristo por esa victoria. Gloria a Cristo por esa victoria. Fue tentado en el peor lugar y obtuvo una gran victoria para todos nosotros. Dice que lo dejó por un tiempo, pero veamos las siguientes estrategias entonces, porque usó varias estrategias, que es como el diablo va haciendo mella en nosotros. Es como está tratando de llegarnos poco a poco. ¿Cuáles son las otras estrategias en el tercer punto? ¿Cuáles son las otras estrategias que usó el diablo contra Jesús? Ya se le presentó personalmente el diablo y lo tentó, no pudo con él. Vamos a probar de otra manera. ¿Qué es lo que usó? Usó todo un sistema religioso. Todo el sistema religioso lo usó contra Jesús. Lo usó para atacarlo y hacerlo sentir que no era realmente el Hijo de Dios. Tú no eres de Dios, le decían el sacerdote, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos. Tú eres falso, le decían. Tú no vienes de Dios. Mire, estaban martillándolo y martillando, como decir, lo vamos a desesperar al hombre. Y lo que pasa era que se lo decía gente de un calibre muy alto. Mire, a veces usted puede tener una conversación con alguien que lo puede insultar, o le puede decir así unas cositas así como medias turbias, ¿verdad? Pero si se lo dice un líder de una categoría alta, le dice 2, 3 palabras, le van a llegar al corazón. Tú eres un miserable pecador, hijo del diablo. Se lo truena. Eso es exactamente lo que le pasó a Jesús. ¡Qué tremendo! Los mismos judíos, conocedores de la ley, que supuestamente estaban tan cerca de Dios, dice que se acercaban para tentarle, para engañarlo, para ver cómo hacían que cayera. Y él conocía las intenciones de ellos. Eso era desesperante. ¿Qué hubiera hecho usted y qué hubiera hecho yo? Explotamos quizá. Ya estoy harto y fastidiado de todos ustedes. ¿Saben qué? Me largo. Está entonces el enemigo consiguiendo lo que está buscando. Pero como él conocía la voluntad de Dios, como él sabía quién era, ¿ah? Yo no vivo del religioso. Yo vivo de la palabra del Señor. Lo que ella dice de mí. Entonces usa todo el sistema religioso. No usó un religioso, usa todo el sistema religioso para apartarlo, para querer estorbar la obra del Señor. ¿Qué otra cosa usa? Usa el núcleo íntimo de un ser humano. ¿Cuál es el núcleo íntimo de un ser humano? La familia. La familia puede ser lo peorcito. Porque en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la familia, su madre, más que todos sus hermanos, los cuales nos dice la Escritura, no creían en Él. Que tu familia, viendo lo que está pasando, viendo lo que está haciendo Jesús, no crea en Él, es como porque afecta el sentimiento, afecta la emoción de una persona. Dice en el libro de, esas tampoco te las puse allá, en el libro de Juan 7 del 1 al 5. Juan 7 del 1 al 5. No, hombre, el príncipe, qué bárbaro contigo. Uno me pone a mí. ¿Qué tiene que ver eso con el?
No, hombre, este está dormido ahí atrás. Hay que despertarlo. Mire lo que dice, ponga atención. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Mire, hermano, qué tremendo, ¿va? Qué horrible esto. Esto es para desanimarse. Esto es para apartarse de los caminos del Señor. Sigue diciendo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Se lo estoy diciendo así como en ese espíritu, ¿verdad? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos le están diciendo lo que tiene que hacer Jesús. Ahí, de cierta manera el enemigo está usando el círculo íntimo de Jesús. Y sigue diciendo, porque ni aún sus hermanos, y fíjese el término que usa, ni aún sus hermanos creían en él. Qué duro ha de haber sido eso. La gente, pero ni mi familia. Dice el libro de Marcos capítulo 3 versículo 20 al 30. Marcos. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, dice. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Cuando dice los suyos, habla de su familia. ¿Ok? Cuando vinieron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué es lo que están diciendo? Que está loco Jesús, que está delirando Jesús. ¿Y usted cree que a Jesucristo le importó eso? Pero es su familia. Mire las armas del enemigo. Lo dejó allá, pero dice, pero luego otra vez. Y mire todo lo que va a usar, porque eso es lo que usa aún el día de hoy. Lo que pasa es que no tenemos discernimiento nosotros. ¿Cuántos por un familiar han dejado de venir a la iglesia? De servir al Señor. Ya no te vamos a hablar si sigues sirviendo a ese tu Señor. Sí, pero nosotros hemos sido tan unidos y unidas. Sí, pero si sigues con eso, ya no. Pues, bye bye. Hasta la vista, baby. Porque al Señor primeramente se le debe de servir y adorar. Y eso le va a costar el precio a uno. ¿Por qué? Porque la gente el diablo va a usar a la gente para enfrentarnos y ver qué tanto compromiso. Y si nos mira tambaleando, decir, le vamos a presionar un poquito más, dice. A la mamá. Ahora, tremendo, hermano. A ver, quiero llegar a esa cita porque quiero a ver, 3:20. Espéreme, deja llegar a 3:20 de 3:20, ¿verdad? Bueno, cuando estaba fuera de sí. Ahora, si usted sigue la lectura al versículo de Marcos, capítulo 3, 31, se va a dar cuenta que eran ellos, ¿ok? Solo para corroborarle. Y mire lo que hace Jesús. Mire el compromiso de Jesús. De mi madre, de mi padre, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija. Cuando amas más a ellos que al Señor, estás en problemas. Porque es un ganchito para el enemigo empezar a obrar en tu vida. Para empezar a jalarte. Para empezar a condicionarte. A ver, veamos lo que dice el 3 que le dije. 31, no 21. Este está ya, no hombre. Hay que darle un café americano a este. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron? Porque dice que estaba fuera de sí. Si usted mira la conversación que están teniendo antes de eso, es caliente esa conversación, hermano. Porque le habían dicho, tú por Belcebú echas fuera demonios, le dijeron. La cosa se puso caliente. Él estaba, hermano, era un ataque pero directo. Le estaban diciendo, tú eres un hijo del diablo y por el diablo es que haces esto. El mismo diablo acusándolo de eso.
Pero Jesús sabía quién era. Y les da una disertación. ¿Cómo el diablo puede echar al diablo? Les dice, son unos ignorantes ustedes. Dice, una casa dividida no prevalece, le dice. Pero ya me salí del tema. Ay, Señor. Pero está aprendiendo. Porque así ataca el enemigo nuestras vidas. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle al que estaba fuera de sí, ¿verdad? Sigue diciendo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ok, espérense, señores. Espérense, porque ya vino mi mamá y vino mis hermanos. Aquí se terminó todo, señores. Aquí se acaba la enseñanza, todo, porque ya vino mi mamá y ya vino mis hermanos. ¿Eso hizo Jesús? Mire qué compromiso el del Señor. Y mire qué manera de poner las cosas en su lugar. ¿Qué era primero, el reino de Dios o? Ahora mire lo que dice él. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre? Oigan lo que dice. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Lo está haciendo público. Eso el día de hoy sería una ofensa. ¿Se imaginan lo que le hubieran dicho a Jesús en estos momentos? Dios mío. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ahora mire lo que dice, porque él hizo la pregunta y él da la respuesta. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes eran su madre y sus hermanos para él? ¿Ah? ¿Quiénes eran? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto no es fácil. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo con el diablo allí? Ni con el religioso, ni con mi familia tienes chance. Porque los que son mi familia realmente son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces viene la gente y nos condiciona. Ya no me querés. Si pues, como no soy tu madre, como ahora ya te olvidaste y esto y el otro. Y aquel se siente así como, perdóname, pues sí, mejor te voy a seguir y todo. Y el diablo está, yes. ¿Por qué? Porque empezó ya a apelar a tu sentimiento por sobre la verdad que Dios ha establecido. Yo puedo querer a mi madre, pero los caprichos de mi madre, las cosas malas de mi madre, de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, no se pueden tolerar. Porque el compromiso primeramente es con Dios. Por sobre todo. Para que no le demos oportunidad al diablo de tentarnos. Porque eso es lo que quería hacer allí. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo sabía la intención que llevaban ellos, sí o no? ¿Cuál era la intención que llevaban? La madre y los hermanos, ¿qué era lo que iban a hacer? ¿A escuchar la palabra del Señor? No. Se lo iban a llevar porque pensaban que estaba delirando. Vamos a meterlo a un manicomio, dijo, ¿verdad? No. ¿Cuáles son las estrategias que usó el diablo contra Jesús? La incredulidad a pesar de las señales y milagros que hizo frente a ellos. El pueblo siempre los cuestionó. El pueblo siempre lo trató mal a pesar de que él hacía. ¿Qué más quieren que haga? No lo desesperaron. Él le decía, ¿no quieren creer? No crean. Se van a perder. Están ciegos. Porque señales Jesucristo hizo. Pero el enemigo estaba. Haz más señales, haz esto, haz lo otro. Él no se dejaba manipular por la gente. ¿Qué otras estrategias usó el diablo contra Jesús? Usó la política. Usó a Herodes
Cuando llegó bien pedante de Herodes, con que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, le dijo. Y se burló de él. Hazme un milagro, le dijo. Y Jesucristo es así frente a él. No le dijo una sola palabra. Porque Jesucristo no desperdicia sus palabras con un corazón que está cerrado. Luego llega ante Pilato y discute con Pilato. Y Pilato dice, ¿qué? Yo sé qué, que no sé cuánto. Y le habla acerca de la verdad. Pero cuando le dice eso, Pilato le da la espalda. Y ya no averigua qué es la verdad. ¿No sabes que yo tengo poder para darte? Le dice el Señor, ¿verdad? Tú solamente tienes el poder que te dan allá arriba. Como cuando nosotros nos pueden tratar mal. ¿Por qué lo permite, Señor? Dios lo permitió, hermano. Pero nosotros lo vemos así. Nosotros podemos sentir decepcionados cuando Dios no hizo nada en aquel momento. Cuando no nos contestó la oración, cuando no nos proveyó lo que nosotros queríamos que nos proveyera, porque pensábamos de que Dios estaba a nuestro servicio en todo momento y Dios no lo hizo. Y nos desesperamos. Y dijimos, ya no te voy a servir. Ahí te pescó, dijo, aquí lo tengo, dijo. Ya logré mi objetivo. En Jesús no fue así. Sí, tú tienes poder, porque tú, Pedro, no sabes de que yo puedo pedir una legión de ángeles para que vengan y peleen por mí. En un momento difícil, a pesar de la adversidad, él podía confiar en el Señor. Le tira a la política, le tira a todos. Los ricos y los líderes religiosos que eran avaros, dice la Escritura, se burlaban de su pobreza y de su condición. Entonces él pudo haber dicho, mejor voy a trabajar, mejor voy a ganar dinero, porque estos se visten mejor que yo, y yo tengo poder para hacer una gran campaña y agarrar muchas ofrendas. Dice en el libro de Lucas 16, 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿A cuántos nos gusta que se burlen de nosotros? A ninguno. ¿Qué provoca la burla en nosotros? ¿Va que sí? ¿Qué está haciendo el enemigo? Ahora, se burlaban porque era pobre en el concepto de ellos, pero Jesucristo sabía lo que era realmente la pobreza. ¿Quiénes para Jesús realmente eran pobres? Ellos. Él sabía que era rico. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo se ve la vida a través de los ojos de Dios? Porque esa era una estrategia para desesperarlo, para enojarlo, para que con ira reaccionara. No lo hace. Sigue diciendo, porque ahí dice, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Nosotros tenemos dinero, nosotros somos los líderes de los judíos. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, por grande, delante de Dios, es abominación. Eso lo tenemos que aprender nosotros, cómo reaccionamos. No tenemos que guardar enojo contra la gente, odio contra la gente. Nos puedan decir lo que quieran decirnos. Usted sabe quién es en el Señor. Eso es una manera de querernos empezar a jalar a nosotros. ¿Ah? Eso era lo que quería realmente el enemigo en la persona de Jesús. Quisieron poner dudas en su corazón. Eres pobre y no le sirves a Dios, pues deberías de ser rico. Dudas en su corazón. Entonces dice uno, voy a doble trabajo, overtime y todo ese tipo de cosas. Ya te jalé un poquito. Ya te descuidaste, ¿verdad que sí? Pero no te vayas a ir de la iglesia todavía. O dices, no, todavía no. Tú sigue viviendo cuando puedas, ¿ok? Cuando puedas. Sí, solo cuando puedas. Dale. ¿Me está entendiendo, iglesia, o no me está entendiendo? Es
que la astucia del enemigo es increíble, hermano. No te va a entrar directamente para que tú peques de un solo. Él te va a entrar por pedacitos, por situaciones que Él va a ir obrando. ¿Para qué? Para jalarte. Y cuando sientas, ya tienes tu corazón enmugrado, ya tienes mucho rencor, ya me tienes mucha amargura, ya ahora miras diferente. Oh, Él ya empezó a llevarte a la apostasía. ¿Cuál es otra estrategia que usó? Fíjese, usa una para burlarse, para decirle que es hijo del diablo, para decirle todo. ¿Qué otra estrategia usó? Cuando hizo, en la reunión de varones estamos viendo el libro de Juan y acabamos de ver lo de la multiplicación de los panes. Lo multiplicó y todo. Dice que al final le dijo, recojan todas las cestas y en las canastas para que no se desperdicie lo que sobró, le dice. Y dice que la gente al ver esto, dice que lo quisieron hacer rey. Si usted lo quisieran hacer rey, ¿cómo se sentiría? Mejor solo se ríe, ¿verdad? Si lo quisieran hacer rey o reina, ¿cómo se sentiría usted? Ay, ¿qué le parece? ¿A quién no le gustaría ser rey? ¿A quién no le gustaría ser rey? Puro pavo real, dice aquel, mire. ¿O a quién de ustedes no le gustaría ser reina? Bueno, le tengo una noticia. Yo ya soy rey. Yo ya soy sacerdote. De parte de lo que dice el Señor en la palabra. Vosotros sois reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Va, pero como no sabemos esto, cuando nos ofrecen ese tipo de cosas, por no entender los principios, por no tener bases, nosotros nos vendemos a ese tipo de cosas. ¿Qué hizo Jesucristo? Venga, Señor, llévenme, por favor. Traigan un carro y me llevan, dijo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Según la escritura de Juan, capítulo 6, versículo 14 al 15, cualquier cualidad, cualquier habilidad, cualquier don, hermano, a nosotros nos puede hacer mal porque la gente ya nos quiere elevar. ¿Sí me entiende? Y eso es un ganchito también. ¿Por qué el día de hoy han llegado hombres a caminar diferente? A hablar diferente. Como que si fueran dioses. ¿Ah? ¿Por qué? Porque les tiraron la cosa y la agarraron, dijo. Yo soy el bueno. Ah, no, es que yo soy un gran orador. Ah, yo soy el gran apóstol. Yo soy esto, yo soy... Y ya están allí en la trampa. Van cayendo. Y usted mire lo que hablan y mire lo que enseñan el día de hoy, se va a dar cuenta. Sin darse cuenta, por la necedad que hay en su corazón, ya están allí y no se han dado cuenta. Porque tienen el corazón entenebrecido, o sea, se oscureció su corazón. Dice en el libro entonces de Juan 6, 14 al 15, rápidamente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Entendió o no entendió? Claro. Yo no soy aquí para hacerme famoso. Dios no nos hizo para hacernos famosos. Eso de la fama es una oferta del diablo. Porque, ¿sabía usted que la fama es pesada? Por eso los famosos no pueden llevar esa fama. Viven unas vidas miserables, se tienen que drogar. Muchos se han tirado de una ventana de un edificio, de un puente. Se drogan. Viven una vida libertina porque tratan de llenar su vida con algo. Pero si tienen el aplauso de la gente, tienen el dinero correspondiente, las cosas necesarias, ¿por qué lo hacen? Porque el hombre, el ser humano, no ha nacido para ser famoso. Pero nos meten eso, ¿verdad? Hay hasta programas de que si te quieres hacer famoso, un ídolo, dice. Jesús de la gloria, enséñanos a no caer en esa trampa. Cualquiera de las cosas que yo le acabo de mencionar hacen tambalear a cualquier tipo de persona. ¿Cierto o no es cierto?
Pero es lo que nosotros tenemos que aprender en la vida. Ahora, tenemos que recordar algo acerca de Jesús. Jesús fue humano, no era Superman. Era un hombre real. La humanidad de Jesús y su deidad no encajan directamente la una con la otra. Si fuera así, eso significaría que la humanidad de Jesús sería de hecho ser un superhumano. Pero Jesucristo no fue un superhumano. Él vivió como nosotros. Porque si hubiese sido superhumano, no es entonces nuestra humanidad. Y si Él no se hizo como nosotros, o sea, Él no puede ser nuestro sustituto. Él, ya que Él, según la Biblia, debe de ser como nosotros. Dice en el libro de Hebreos 2:14 al 17, rápidamente. Hebreos 2:14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como seres humanos, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Siga. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, los de la fe de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice la palabra del Señor. En el último punto quiero terminar rápidamente con esto. Las cosas que pudieron hacer vulnerable a Jesús. ¿Qué cosas pudieron hacer vulnerable a Jesús y que se apartara de la fe, por decir así, verdad? Porque Jesucristo es Jesucristo. La incredulidad de las personas a pesar de tanta demostración de señales y milagros. Yo me hubiera decepcionado. ¿Sabe que uno se decepciona cuando de repente pasan cosas, suceden cosas y de repente uno mira que un hermano, uno trabajó bastante y se apartó y se fue al mundo, ahora le sirve al diablo. Y luego otro y tiende a querer venir ese espíritu de desánimo. Y decir, vale la pena servirte, Señor, vale la pena, Señor, seguir trabajando con la gente, Padre. Pero solo una voz se escucha allí. Tú fuiste llamado para hacer mi voluntad. Tú no vives por la respuesta de lo que haga el hombre. Porque si no hubiera habido un Isaías, un Ezequiel, un Jeremías. Ve y les predicas, pero no te van a escuchar, pero no se van a arrepentir. ¿Ah? Yo le predico, le enseño y usted se va al mundo. Yo ya libré mi responsabilidad. Yo ya le dije lo que le tenía que decir. Mi deber no es obligarlo, no es forzarlo, para nada. Usted es quien pierde al final de cuentas. ¿Cuántos entonces no se decepcionan de no ver respuesta y se ponen a hacer otra cosa que no fueron llamados a hacer? Porque imagínense que yo esté trabajando y digo, pero no crece, pero sigue igual y todo. ¿Sabes qué? Estás perdiendo el tiempo, le dice el diablo a uno. Mira, y todos los demás están haciendo mucha plata y tú, mejor mira. Y de repente viene el enemigo. Oye, te tengo un negocito. Yo soy un siervo. Sí, pero eres siervo del Señor, pero como quiera puedes, aquí es picante, va, hermano. Solo van a ser unas cuantas horitas. Fíjese, pues, el ganchito, va. Pero luego cuando llegas ahí, te gusta. Porque a la carne le gusta. ¿Ah? Entonces empiezo a descuidar aquello para lo que fui llamado. ¿Se da cuenta? Ahí está el ganchito. ¿Qué fue lo que provocó eso? La decepción. Entonces el enemigo usa la decepción. Y la decepción pudo haber sido un arma principal del enemigo en contra de Jesús. Pero no lo logró. Las necesidades que pasó a pesar de ser el creador y dueño de todas las cosas. Por una necesidad, muchas veces el ser humano vende su alma. ¿Qué podía venir a su mente? Jesús lo podía tener todo lo que él quisiera y sin embargo no se venció.
Número 3, las cosas que pudieron hacer vulnerable a Jesús: el rechazo de todo el pueblo, la traición de su mismo pueblo, aquellos que amaba y a los que quería hacerle bien. ¿A cuántos creen que la traición les duele? Duele la traición. Eso es para agarrar un mal sentimiento. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Y si no lo hizo Él, tampoco lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que amar todo el tiempo. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Tenemos que estar dispuestos a ser de bendición. Porque le servimos nosotros a Dios. Las cosas que pudieron hacer vulnerables a Jesús: los ataques, los insultos, las burlas, el desamor, el odio, el quererlo ver fracasar y desear que te mueras, es algo desgastante. Porque estos querían que se muriera, hermano. Ojalá te mueras, le dicen a usted, ¿verdad que sí? Y usted se siente mal. Empieza uno ahí a llorar, empieza uno a sentirse bien mal. Me deseó la muerte. ¿Y qué? ¿Que me deseó la muerte y qué? El único que me puede quitar la vida es el Señor. ¿Ah? Y cuando Él quiere me la va a quitar. Entonces que no nos extrañemos de que la gente por ignorancia, por tontería nos pueda decir ese tipo de cosas. Jesucristo lo pasó. Eran presiones horribles contra las que tuvo que luchar nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguna actitud de otra persona cambió su confianza o vida al Padre. Usted puede relinchar, hermano. Si a mí me afecta lo que usted hace, pobre de mí. Porque entonces yo vivo de lo que usted es o reacciona. Qué miserable es la vida de la gente. Me vio mal, entonces yo me siento mal. ¿Oh, sí? Toda tu vida vas a vivir miserable entonces. Nosotros no podemos vivir de esa manera, hermano. Jesucristo era ese tipo de persona. Lo odiaban a Él todo y Él amaba a todos. Nunca lo cambiaron. Nunca nos deben de cambiar a nosotros. El sufrimiento en la cruz de Jesús por gente abusiva, Él no merecía ese sufrimiento. En el Getsemaní, Él no merecía pasar por ese momento. Y pudieron ser cosas que lo pudieron haber desanimado, pero no pasó. Termino con estas preguntas. Y quiero que se queden en su corazón. ¿Cuáles fueron las bases entonces de Jesús para mantenerse firme y no caer en la trampa del enemigo? Número 2. ¿Cómo lidió Jesús contra la oposición y las presiones de la vida? Esas respuestas deberían de haber ya quedado marcadas. ¿Puede enumerar las diferentes estrategias que usó el diablo para derrotar a Jesús? Cristo fue victorioso contra todas las estrategias del diablo que el diablo quiso usar contra Él. Él fue vencedor. ¿Qué cosas podemos aprender de Cristo para terminar la carrera en victoria y no caer en apostasía? Seguir su ejemplo. Ser exactamente como Él fue. No mire a la gente, mire a Jesús. Todos lo pueden decepcionar. Jesús nunca lo va a decepcionar. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos dio la victoria. Vamos a honrarlo.